Génesis capítulo 3. Y ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta leer la Biblia? Porque ahorita vamos a ver. Vamos a leernos todo Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis ahorita. No, ya lo vamos a leer. No, Génesis capítulo 3, versículo 1. Les voy a pedir de favor que nos pongamos de pie en honra hacia la palabra. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Puedes tomar asiento, hermano. Y para no tardarnos en esta tarde, hay muchas formas en las que Satanás nos engaña. Y cuando tú dices, tú podrías decir en tu corazón y en tu mente: no, yo ya conozco del Señor y a mí no hay forma de que Él me engañe. Pero cuando nosotros vemos la palabra, dice la palabra del Señor que había constituido, había formado al hombre y a la mujer del polvo de la tierra. Y en esos momentos, tanto Eva como Adán no conocían lo que tú y yo conocemos hoy en día. ¿Qué es lo que conocemos? El pecado. Ellos eran inocentes. Ellos no habían desobedecido hasta ese momento. Ellos tenían una comunión en esos momentos más directa, porque ellos no necesitaban un intermediario. Ellos prácticamente estaban en comunión con Dios. Dicen que ellos hablaban cara a cara con Dios. Hoy en día tú y yo, cuando decimos hablar cara a cara, no podemos ver a Dios directamente a su rostro. Porque dice la palabra del Señor cuando se lo dijo a Moisés: no te puedo enseñar mi cara, o sea, no te puedo hablar de frente, porque si yo te hablo de frente y me muestro con toda mi gloria, vas a morir. Pero en aquellos momentos, Adán y Eva no habían pecado. Entonces no había algo que pudiera provocar la muerte en esos momentos de ellos, cuando hablaban directamente con Dios.
Ellos podían hablar directamente con Dios. Nosotros estamos en un proceso en el cual Dios nos está perfeccionando para que lleguemos a ese, bueno, no a ese nivel, a un nivel más alto, que es el nivel de Cristo. Porque dice la palabra del Señor que el Adán que nosotros conocemos en la Biblia es el segundo Adán, porque el primer Adán fue constituido en los cielos y ese Adán es Jesucristo. El primer Adán del cual fue tomado, fue el molde para que Dios formara al segundo Adán, ¿sí? Dice que vino a la tierra, porque vino a la tierra para rescatar, para restaurar lo que el segundo Adán y junto con Eva habían destruido o habían quitado, ¿no? En esa parte. Entonces ellos podían hablar cara a cara. Ellos no se avergonzaban al principio. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te causa la vergüenza delante de Dios? ¿O qué es lo que te causa que tú te avergüences? El pecado. El pecado es el que causa que tú te avergüences. Cuando tú haces algo malo, no con Dios, sino cuando haces algo malo con alguna persona y te sientes culpable, ¿cómo te sientes? Te sientes avergonzado. ¿Y qué quisieras en esos momentos hacer? Muchas veces no quisieras darle la cara a la persona porque te sientes avergonzado. Porque no sabes exactamente qué es lo que la otra persona va a hacer o qué es lo que la otra persona te va a decir, ¿no? Porque hiciste algo malo. Y eso es lo que sucede precisamente con Adán y con Eva. Cuando ellos escuchan otra voz, que no es la voz de Dios, y ojo, el pecado siempre va a entrar en nuestro corazón cuando nosotros dejamos de escuchar y de mirar a Dios. Lo que Dios siempre nos muestra o lo que siempre nos dice que tengamos nuestra mirada, siempre nuestra mirada puesta en el consumador, en aquel que entregó su vida. Nuestra mirada siempre tendría que estar puesta en el Señor. Pero cuando nosotros nos descuidamos, cuando decimos muchas veces es que me agarró en mis 5, ¿no? ¿Y qué es agarrarte en tus 5? Pues de repente dejaste de mirar a Dios y empezaste a mirar o empezaste a escuchar a alguien que no era Dios. Y eso fue lo que sucedió con Adán y con Eva. Ellos en esos momentos tenían una comunicación íntima con Dios. El problema no es el pecado, el problema es que tú escuches a quien te está influenciando para que tú cometas ese pecado. El problema no era que a Eva, fíjense lo que dice la serpiente. Hoy nosotros podemos ver alguna serpiente que hable, no, pero dice que la serpiente en esos momentos estaba hablando de Lucero, que en el momento él se había revelado primero. La primera rebelión que hubo fue en los cielos, no fue en la tierra, fue en los cielos. Él ya se había revelado en los cielos. Él se había revelado en contra de Dios. Él había escuchado, él en su corazón concibió el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios que Dios no destruye a nadie. Él tiene la capacidad de poderlo hacer, pero no lo hace porque sería injusto, porque Él es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada que sea imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace? No destruye a Satanás, sino que le dice, te voy a arrojar, o sea, te voy a sacar, necesito sacarte del cielo porque no puedes estar. Así de la misma forma en que Dios sacó a Adán y a Eva de su casa, del huerto del Edén, no es lo mismo que hizo Dios en los cielos con Satanás, ahora con Lucero, ahora convertido en Satanás. Lo sacó del cielo. Dijo, tú no puedes estar en un lugar, dice, porque donde está la presencia de Dios, ahí hay santidad, ahí está su gloria. Y Satanás no puede soportar la gloria de Dios porque sería destruido automáticamente. Entonces lo arroja. Pero ¿qué es lo que sucede? Satanás viene hacia la tierra y lo que trata de hacer es precisamente, es engañar. A través del engaño, a través de la sutileza, es poder sacar precisamente de la comunión íntima que nosotros deberíamos de tener con Dios. Nos quiere sacar, nos quiere quitar de esa comunión íntima, y eso fue lo que hizo con Eva y lo hizo con Adán. ¿A través de qué? A través del engaño. ¿Sí? Lo que Satanás trata constantemente es a engañarnos. ¿Nos engaña para qué? Para separarnos de Dios. Eso es lo que está tratando constantemente de hacer. Y nosotros vemos en la palabra que le promete algo a Eva, y es lo que hace hoy en día. El pecado es lo que hace hoy en día, prometernos cosas que son deleites pasajeros, que son deleites momentáneos, pero que nos alejan de la eternidad. Eso es lo que hace el engaño, eso es lo que hace Satanás. Satanás lo que te va a ofrecer es siempre algo que tiene una temporalidad, que tiene un tiempo corto, pero que no te das cuenta que a través de ese engaño hay varias consecuencias. Hay varias cosas que pueden suceder. Ahorita vamos a hablar sobre esas consecuencias, lo que sucedió, pero también vamos a hablar acerca de cómo es que esas estructuras
se forman en nuestra mente y cómo esas estructuras no las podemos lidiar de una manera natural. Nosotros buscamos muchas veces cuando buscamos, estamos pasando por alguna enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos regularmente? La enfermedad, ¿dónde se produce? Nosotros pensamos que se produce en el cuerpo, pero muchas de las enfermedades se producen en el espíritu. Son espirituales, que repercuten en nuestra alma, y esa repercusión en nuestra alma tiene una repercusión en nuestro cuerpo. Todo está ligado al final de cuentas. Muchas de esas enfermedades que nosotros tenemos son enfermedades que son provocadas por un pensamiento, una idea, algo que nosotros concibimos en nuestra mente, en nuestra alma, y eso tomó autoridad. Ojo, todo lo que nosotros permitimos en lo espiritual, le estamos dando esa autoridad sobre nuestra alma y le estamos dando autoridad sobre nuestro cuerpo. Todo lo que viene en lo espiritual, cuando yo lo acepto, autorizo a ese pensamiento, a esa idea, la autorizo para que cambie mi forma de pensar y cambie mi forma de actuar. Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, ¿no? Todo se concibe ahí. Satanás le mostró el placer. Satanás lo único que muestra es placer, un placer momentáneo. Pues en esos momentos me iba a meter con la Coca-Cola. Ay, perdón, ya estoy dando comerciales, perdón. Bueno, con unos refrescos de cola. Que muchas veces, ¿qué es lo que hacen regularmente muchas de esas empresas? Crear algo que para tu cuerpo sea satisfactorio. Sí. Ellos, o sea, ahora sí que no estoy hablando de todo, pero siempre lo que va a hacer tratar de ser Satanás es, él te conoce, él me conoce, sabe las cosas que a ti te gustan, sabe las cosas que a ti te atraen. ¿Por qué? Porque una vez escuchaba al apóstol Jorge, cuando venía y predicaba, decía, nosotros siempre tenemos ángeles asignados de Dios que nos están resguardando. Pero de la misma forma, Satanás tiene demonios asignados hacia nosotros para estarnos observando y para estarnos constantemente tratando de influir para salirnos de la cobertura de Dios. Eso es una de las cosas que nosotros necesitamos entender, ¿sí? Que hay tanto ángeles que nos cuidan como demonios que están tratando constantemente de que nosotros caigamos para salirnos de la cobertura de Dios. Es importante entender la cobertura. Es importante entender que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban bajo cobertura, bajo una casa que los protegía. Pero el enemigo lo que va a tratar de hacer es convencerte para sacarte de esa casa. Tú estás bajo una cobertura, tanto una cobertura dentro de tu casa natural como una cobertura en la cuestión espiritual. Esta es tu casa, ¿sí? Y eso es cuando nosotros necesitamos entender que estamos bajo una cobertura, que Satanás no nos puede sacar de una manera a la fuerza, no puede llegar y a la fuerza sacarnos. Él no hace eso, ni tampoco lo hace Dios. Tampoco Dios te va a convencer a la fuerza para que tú entres, no. Lo que hace Dios es precisamente hablar a tu corazón, que lo mires a Él, que te convenzas que lo que Él te está diciendo es la verdad, pero que te convenzas tú. O sea, Él te habla, te comparte la palabra, te habla acerca de la verdad, pero al final de cuentas el que tiene que tomar la decisión eres tú. Y Satanás hace lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia con Dios y con Satanás? Que cuando Satanás te convence, en el momento en que te convence, él ya tiene autoridad. Tú ya le dices autoridad. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Adán y Eva pecan, se salen de la cobertura de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque ellos no necesitaban estar vestidos cuando estaban en el huerto del Edén. Pero cuando ellos pecan, ellos en esos momentos se miran uno al otro y se ven desnudos. Se ven ya prácticamente, o sea, ¿qué es lo que están diciendo? Ya no estamos bajo la cobertura de Dios. La inocencia que había en sus mentes, que había en su alma, fue quitada. Fue quitada. Y automáticamente entró el pecado en su corazón y se vieron que estaban desnudos. Y en el momento en que se vieron desnudos, hicieron algo que precisamente vamos a ver ahorita. Trataron de esconder su desnudez a su forma, a su manera. No a la manera de Dios, sino a la manera en que ellos podían concebir cubrir su desnudez. Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros pecamos, cuando Satanás nos ha influenciado a través de lo que Él nos está diciendo o lo que estamos observando y caemos,
Satanás lo que va a tratar de hacer es tratar de que tú, en tu forma, a la manera de él o a la manera del mundo, que tú cubras tu desnudez. ¿Pero qué implica esto? Que cometas otro error tras error, y eso no te va a permitir precisamente acercarte a Dios. Porque la única forma de poderte acercar a Dios, ahorita lo vamos a ver, es precisamente a su forma, a su manera. Pero lo que hace Satanás es precisamente mostrarte el pecado, te muestra el placer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo con Eva? Le dijo, lo que pasa es que Dios me dijo que no podemos comer de un solo árbol. El otro día el apóstol lo compartía. Estábamos hablando, había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que hacen ellos? Son influenciados por Satanás para que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. El único árbol que Dios les prohibió. Ellos podían comer de todos los árboles. Tú y yo podemos hacer muchas cosas. Dios nos da libertad para hacer muchas cosas que están bajo su cobertura. Pero Satanás siempre va a tratar de influenciarte para hacer algo que está fuera de la cobertura de Dios. Siempre te va a tratar de engañar para sacarte de esa cobertura. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del placer. ¿Del placer cómo? Del placer de la carne. Cuando Dios condena a Satanás, le dice que todos los días de su vida se va a arrastrar. ¿Se acuerdan, no? Lo que acabamos de leer. Dice que se va a arrastrar. Todos los días de tu vida te arrastrarás por el polvo. Y dice que polvo comerás. Cuando nosotros manejamos esa cuestión en teología, bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Manejamos, dice, ¿de dónde fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. Lo que está diciéndole Dios es, todos los días tu alimento, Satanás, va a ser el deseo de la carne de los hombres. Entonces, cuando tú concibes el pecado, cuando tú permites que se conciba el pecado en tu mente, automáticamente tiene control sobre tu carne. Y mientras que tú sigas pecando, Satanás se va haciendo cada día más fuerte en ti. Por eso muchas veces es complicado, muchas veces dices, conforme lo concibo y lo dejo crecer, eso hace que el pecado yo lo vea como algo gigante que no puedo contra él. Eso es una de las cosas que hace Satanás, tratarte de demostrar que él es más poderoso que Dios. Y se lo dijo a ellos, lo que pasa es que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer que tú eres igual a Dios, que tú tienes el mismo poder y la misma autoridad. Eso es lo que le estaba diciendo. Y a Dios no le conviene. No le dijo todo eso, ¿no? Pero es lo que le estaba, dice, en el momento que tú comas, tú vas a ser igual a Él. Te vas a poder ir a sentar al mismo trono donde Él está sentado. ¿Por qué? Porque Él fue lo que hizo, Satanás fue lo que trató de hacer. Dice la palabra del Señor en Ezequiel, en Isaías, habla acerca precisamente que se concibe el pecado en Satanás. Y dice que lo primero que hizo fue querer subir hasta el trono y sentarse en el trono de Dios. Y eso es lo que hace ahora con nosotros. Eso fue lo que hizo con Adán y con Eva. Lo engañó para decirle, tú vas a ser igual a Dios. Pero él sabía claramente que no iba a suceder así. Él sabía claramente que para poder tomar la autoridad sobre Adán y sobre Eva tenía que engañarlos. ¿Para qué? Para poderlos sacar de la cobertura. ¿Y por qué se vino sobre nosotros? ¿Por qué se vino sobre la humanidad? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la máxima creación de Dios. Dios crea a los ángeles, Dios crea la tierra, Dios crea los animales. Pero todo lo que Él crea antes que al hombre lo pone precisamente para servirle al hombre, para servirnos a nosotros. No por eso vamos a sentirnos más, al contrario, porque eso es uno de los puntos. El ego, todo ese tipo de cuestiones no nos permite precisamente ver de una manera clara lo que nosotros debemos de hacer. Pero Satanás le mostró el placer, pero siempre te va a ocultar las consecuencias. Siempre te va a ocultar las consecuencias. Te va a mostrar que es algo placentero para tu carne, pero no te va a mostrar qué es lo que va a producir. Él nunca le mostró a Eva que iba a caer, que iba a ser desterrada y que iba a morir. No le dijo todo eso, ¿sí? Solamente le mostró y le dijo, verdaderamente vas a ser igual que Dios. Y cuando Satanás llega para convencerte de pecado, te dice, tú vas a ser igual a Dios. Porque esa es la manera sutil. No te lo dice de esa manera, pero lo que te dice es, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas feliz. ¿Cuántas veces he escuchado esa palabra?
Muchas veces cuando yo he ministrado a alguien y en mi propia vida, siempre he escuchado eso en mi mente. Lo que pasa es cuando va algo, yo sé claramente que algo que quiero hacer va en contra de la voluntad de Dios, en mi mente está retumbando. No, no es malo. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas feliz. Dios no quiere que te goces, al contrario, Dios no quiere que te alegres. Y no es cierto. No es eso verdaderamente lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. Aquí vamos a ver un proceso de lo cual Dios, y también vamos a ver cómo está estructurado. El primero es, le mostró el fruto. Dios siempre te va a mostrar algo que sea placentero para tus ojos, para tu oído, para tu carne. No te va a mostrar algo que no te guste. Eso es lo que va a hacer. Siempre te va a mostrar algo que a ti te guste, que a ti te endulce el oído, que sea grato para tu vista, que sea grato para tu carne. Eso es lo que siempre va a hacer. Y eso es lo que le mostró a ellos. Les mostró el fruto, pero no les mostró que ese fruto es no el fruto, sino la desobediencia iba a causarles la muerte. Y acuérdenme, ¿qué significa muerte? Separación. Porque precisamente pues cuando yo también entraba en eso, cuando decíamos, es que yo cuestionaba a los que ahora son mis hermanos en la fe, pero cuando me compartían, yo les cuestionaba y les decía, la Biblia dice aquí que el hombre cuando iba a comer iba a morir, y yo no veo que haya muerto. Y hasta que entendí, cuando llegas al Señor te dice, no, la palabra muerte quiere decir separación. No quiere decir que vayas a morir, que vayas a dejar de existir, sino que en esos momentos, ¿sí?, ibas a ser separado de Dios. Eso no se los mostró Satanás. Y eso no te lo muestra cuando constantemente, y ahorita vamos a ver cómo te habla, una de las formas en las que habla Satanás hoy en día, porque en esos momentos, así como Dios le habló directamente, hablaba al hombre, y el hombre no se sorprendía, también Satanás le habló directamente a la mujer, a través de la serpiente. Porque te digo, hoy en día si un perro me habla o una serpiente me habla, ya me iba a meter en otra cosa, iba a decir un chiste, pero mejor ahorita me cuelgan, ¿no? ¿Sí? Pero si te hablara una serpiente ahorita, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? ¿A poco te quedarías a platicar con ella? A ver, vente, vamos a tomarnos un café, ya te la llevas. ¿Tú le dirías eso? No, yo me salgo corriendo de ese momento, ¿no? Ven, empiezo a reprender esos momentos, porque si me empieza a hablar un animal, que se me vino otra cosa a la mente, pero no lo voy a decir. Pero Dios les mostró, que diga, Satanás lo que te muestra es el fruto, algo deseable para tus oídos, para tu vista, para tu carne, pero no te muestra la consecuencia. Vamos ahora, si tienes ahí de tu Biblia, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. No hay nadie acá, ¿verdad? En la compu. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Y vamos al siguiente punto. Dice la palabra del Señor, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hace rato estaba hablando el apóstol acerca del galardón. ¿Y qué es el galardón? Lo que dijo el apóstol es una recompensa. O sea, aquí es lo que está hablando. Versículo 27 dice la palabra, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Al invisible. Le presentó el placer, pero le escondió el sufrimiento. Cuando nosotros empezamos a ver la vida de Moisés, ¿quién era Moisés? Era un judío, bueno, era un hebreo, porque estamos hablando porque Moisés ni siquiera era judío, bueno, no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Leví, ¿no? En esa parte era levita. Pero cuando nosotros empezamos a ver de dónde provenía, pero ¿qué es lo que sucede? Dice que en estos tiempos hubo una matanza de niños. Todos los niños que nacieran, niños, no niñas, niños específicamente, se había dado una ordenanza de ¿qué?
de que mataran a todos los niños menores de 3 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba creciendo de una manera tan grande que el faraón temía por él y por su pueblo. Decían, estos van a crecer tanto que al rato vamos a ser nosotros sus esclavos. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a matar a todos los niños. Hoy en día, ¿qué sucede? Desafortunadamente, hay leyes que están en contra, ahora no nada más de niños. En aquellos tiempos eran niños varones. Decía, todas las mujeres que nazcan, todas las niñas que nazcan, déjenlas vivir. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando precisamente en ellos. Decían, nosotros no podemos, porque si los niños nacen, se van a seguir reproduciendo, pero si están nada más las niñas, pues las jalamos para nuestros niños, ¿no? Esa era su mentalidad, pero hoy en día estamos viendo esa parte, esa situación. Hoy lo estamos viviendo. Y estamos viviendo lo mismo que sucede ahí. ¿Qué es lo que sucede? Dice que se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Hay placeres. Él se rehusó a vivir en un palacio, a vivir en un lugar donde no tenía que hacer otra cosa más que mandar. Él tenía toda una servidumbre, tenía todo un ejército que podía pelear por él, pero no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. No iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día muchas veces nosotros no pensamos en eso. Pensamos en más ocasiones en vivir el placer, el deleite momentáneo. Muchas veces pensamos en eso. Decimos, hace rato decía el apóstol también, ¿no? Que el sistema de recompensas viene cuando Dios te ve en lo secreto orando, ¿no? Te ve orando en lo secreto y dice que te va a recompensar en lo público. Y es lo mismo que sucede con el pecado. Cuando tú lo haces a escondidas, cuando tú cometes el pecado a escondidas, el mismo Dios te recompensa. Cuando tú estás orando y buscando a Dios, te va a recompensar en lo público. Cuando tú le haces caso a Satanás, te dice, escóndete, pero te voy a avergonzar en lo público. Eso es lo que te dice Satanás. Escóndete, no le muestres a nadie que estás pecando. Pero va a llegar un momento en que yo también, dice Satanás, te voy a dar tu recompensa. Y tu recompensa es que te avergüence delante de todos. Que ese pecado cree en ti la muerte. Eso es lo que les estaba ofreciendo aquí conforme a lo que vemos. Dice que le presentó el placer, pero le escondió el sufrimiento. Que ese placer iba a provocar sufrimiento. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Ya lo leímos ahorita. Bueno, no lo leímos completamente. Vamos allá. Y quiero nada más para ir avanzando. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Le prometió conocimiento. Hoy en día, ¿cuántos te prometen crecer en conocimiento? Hay muchas filosofías y muchas corrientes que te prometen eso. No, a nosotros nos llaman ignorantes. ¿Por qué nos llaman ignorantes? Porque manejan que nosotros somos religiosos y que nosotros no hay una coherencia clara, ¿sí?, a los tiempos que estamos viviendo. Ellos piensan que nosotros estamos atrasados, que nosotros somos obsoletos, que la forma en la que pensamos, en la que vivimos, es un pensamiento retrógrada, que nosotros nos debemos de acomodar a la forma que hoy se vive. Le prometió conocimiento. Hoy en día el enemigo te está prometiendo conocimiento, un conocimiento que tarde o temprano te va a causar culpa. Tarde o temprano te va a causar culpa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y es viva y es eficaz, lo que dice en Hebreos. Es viva y es eficaz. La palabra de Dios dice que no cambia, que ella permanece por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque el universo contiene leyes. Y eso lo hablan los matemáticos, los ingenieros. O sea, conocemos ahora que todo el universo está constituido por leyes, que no están constituidos por una obra de la casualidad, sino que todo tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Que nosotros, si queremos hacer una modificación en esas leyes, ¿qué puede crear? Un caos. Cuando el hombre
el hombre separado de Dios, en lugar de ir creciendo, fíjense, estamos en el tiempo donde la tecnología está tan avanzada, pero desafortunadamente hay hombres y mujeres más ignorantes que antes. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos no había internet, no había tablet, no había celulares, no había televisión. ¿Y qué era lo que pasaba? Es cuando me dice, como me dice Daniel, de repente, le digo, yo antes no tenía celular, y me decía, entonces, ¿cómo se comunicaban? Pues mira, todos teníamos mucha fe. Me dice, ¿por qué? Porque te salías a trabajar o te salías a la escuela y lo único que pensabas es, al rato va a regresar. ¿Cierto o no es cierto? Agarrabas y te salías y decías, porque si eres pudiente, tenías tus moneditas y te encontrabas un teléfono público, ¿y qué era lo que hacías? Sí, ya me estoy echando de cabeza de mi edad, ¿no? Pero era lo que hacías. Y si no tenías, ¿qué era lo que pasaba? Pues hasta que llegabas. Yo me acuerdo en los tiempos que andaba yo de rebelde y que no conocía al Señor, había días en que no llegaba a la casa. Híjole, ahora entiendo a mi mamá, ¿no? Le digo, porque no llegaba a la casa y mi mamá me decía, ya cuando llegaba en la mañana, 6, le decía yo, llegué temprano, pero no llegaba a la casa. Obviamente mi mamá estaba preocupada porque me decía, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no esto? Pues es que donde estaba yo no había teléfonos, ¿sí? Pero hoy en día, en la era de la tecnología, somos más ignorantes. Satanás te promete conocimiento, ¿pero qué tipo de conocimiento? El apóstol la semana pasada habló sobre la inteligencia y la sabiduría, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Te habló de esa parte. Hoy en día hay mucha gente inteligente, hay mucha gente con conocimiento, pero poca gente sabia. Poca gente sabia. Porque el sabio es aquel que ve a Dios, que escucha a Dios, que obedece a Dios. Ese es el sabio. Satanás lo que te va a prometer es un conocimiento, pero ese conocimiento es un conocimiento temporal. Hoy te promete muchas cosas, incluso lo aplicas en tu propia familia y no nos damos cuenta. Le damos más importancia a cosas terrenales que a cosas espirituales. Pero no nos damos cuenta que las cosas terrenales tienen una base espiritual y que te trata de seducir siempre el oído. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Cuál es la necesidad? Decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan en eso? Tuvo que escribir y tuvo que decir, no hagan como aquellos que dicen que no hay necesidad de congregarse. ¿Cierto o no es cierto? ¿Lo dije yo? Lo dice la palabra. Dice, no sean como esos que dicen, ay, es que te tienes que congregar. Y hoy en día hay mucha iglesia que dice lo mismo. O sea, ¿yo para qué no necesito congregarme? Yo y Dios. Ese es conocimiento, pero un conocimiento que no proviene de Dios. Es un conocimiento que, pero obviamente, ¿qué es lo que hace? Te promete conocimiento, pero no te habla de la culpa. Te vas a sentir culpable después de haberlo hecho. Te vas a sentir culpable. Entonces, lo que te digo, hoy en día estamos en la era de la tecnología, tantas cosas. Hoy, fíjense, yo me acuerdo, o sea, que vuelvo a sacar mi edad, ¿no? Vuelvo a sacar mi edad. Me acuerdo que en aquellos tiempos, yo cuando veía la televisión, nada más había 4 canales. 4 canales de televisión. Estaba el 2, no es cierto, estaba el 2, estaba el 4, estaba el 5, estaba el 7, estaba el 11, estaba el 13 y el 22. En aquellos tiempos. Eran todos los canales. Y el canal 11 y el canal 22 eran canales de cultura, de tecnología. Yo me acuerdo en aquellos tiempos. Y a mí como me encantaba ver precisamente el canal 11 y el canal 22, porque pasaban precisamente muchos reportajes del espacio. Y yo me acuerdo que de chico yo quería ser astrónomo, no astrólogo, Si no, ahí al rato iba a estar yo les doy todo, mi corazón. No. Iba a estar con eso. Pero a mí me fascinaba ver eso, pero también pasaban programas donde te hablaban acerca de las primeras computadoras que estaban haciendo. Y me acuerdo, se me quedó bien grabado uno de esos documentales, esos programas,
Porque decía, me acuerdo que era un programa alemán, obviamente traducido al castellano, ¿no? Y hablaba precisamente de cómo en esos momentos la fábrica producía computadoras. Pero desde aquellos tiempos, estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90, no recuerdo muy bien, que decía, están produciendo esta computadora, pero en 6 meses, fíjense, en 6 meses esta computadora será obsoleta. Y yo decía, no hombre, ¿no? Me acuerdo que mi hermano llegó una ocasión, mi hermano trabajaba en Telmex, en Teléfonos de México en aquellos tiempos. Y él llegaba siempre, porque él estaba dentro de, él es ingeniero, y él siempre llegaba y me decía todas las novedades que les llegaban a ellos. Y un día llegó y me dijo, acabo de ver el primer teléfono que tiene pantalla y que te puedes comunicar, porque tiene una camarita y te puedes comunicar con otra persona del otro lado. Yo en esos momentos decía, ¿y eso cuándo va a suceder? Era un teléfono, obviamente, de los que tenemos. Ya no era teléfono de ¿cómo se llama? ¿Cómo? De disco. Ya no era un teléfono de disco. Ya eran teléfonos digitales que apretabas. Pero me decía, mira, es así, ya es así, está el teléfono aquí y está la pantallita. Órales. Y ahorita tienes una computadora en tus manos. Tienes una computadora en tus manos. No me caigo, o sea, siempre me dicen, hay unos que me dicen, pastor, es que me preocupa porque siempre se pone en la orilla. Les digo, tengo todo medido. ¿Ustedes creen que, no? Digo, el día que ya no sienta el piso, pero hoy en día tenemos las computadoras, tenemos tantas cosas tan avanzadas, pero hoy en día, ustedes se han fijado que nuestros niños cada día los están volviendo más ignorantes por estar aquí. Satanás te ofrece conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? Eso es lo que le ofreció desde el principio a Eva y a Adán. Y hoy en día, ¿qué sigue haciendo? Se sigue ofreciendo. O sea, no es malo esto, no, para que no vayan a decir, esto es del diablo. No, porque si nosotros sabemos utilizar de una manera correcta la tecnología, al contrario, nos abre puertas para poder llegar a más personas, para poderles compartir el evangelio, para ocuparlo de una manera correcta, ¿sí? Lo podemos ocupar para el trabajo, hoy en día lo ocupamos para el trabajo, ya todo se hace. Yo me acuerdo que hace 2005 empecé a trabajar en una empresa, entré como la persona de compras, yo era el encargado de compras, y me acuerdo que hacía mis cotizaciones. Y hoy en día agarras y haces tus cotizaciones, se las mandas por WhatsApp, se las mandas por correo. No, en aquellos tiempos yo tenía que ir a imprimir mi hojita. Tenía un teléfono que era un fax, y tenía que llamarle a la persona, que me contestaba la persona, decía, te voy a mandar un fax, sí, mándamelo a este teléfono. Cuando escuches el put, en ese momento ya le das y ya vas metiendo la hoja, y tenías que cuidar que la hoja no se te fuera a atorar, porque si no ya no pasaba el fax con una manera correcta, ¿no? Se te atoraba y del otro lado te decían, oye, no me pasó completo. Tú, bueno, pues ya. Y hoy en día, ¿qué es lo que haces? La haces, la compartes, la mandas a documentos, se la mandas y ya la tienen del otro lado, ya la tienen, hasta todo mundo ya la tiene. Estamos en una era donde tenemos mucho conocimiento, pero mucha falta de sabiduría, ¿sí? Esos son uno de los puntos. Siguiente, ¿qué le prometió Satanás a Eva? Le ofreció libertad. Le dijo, tú sabes claramente que en el momento que comas de ese árbol vas a ser igual a él, a Dios. Ya no vas a tener que rendirle cuentas. ¿Cuántos de los niños hoy en día, el enemigo qué les dice? Si tú estás en desacuerdo con tus papás tienen que respetar tu decisión. ¿No? Hoy en día te lo están manejando, se lo manejó a ellos, usted lo sigue manejando hoy en día. Y lo peor del caso es que ellos ya eran personas adultas, ¿no? Vamos a ponerlo así. Hoy en día se lo está enseñando a nuestros pequeños. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él sabe claramente que si pone un fundamento desde que son pequeños, los tiene ganados.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Preocuparnos por poner el fundamento correcto, que es Cristo, en cada uno de ellos, ¿no? Y por ahí te voy a aventar el comercial. Vamos a empezar con lo de Samaritan, primero ante Dios. Y Samaritan Purse, la bolsa del buen samaritano, pues es un programa que Dios ha puesto para que podamos alcanzar a nuestra niñez. Y es ahí cuando los invito a todos para que podamos participar, porque es una tarea, no nada más es una tarea de unos cuantos, sino es una tarea de todos, porque está de por medio nuestra niñez. Está de por medio nuestra niñez. Les prometió libertad, pero los condujo a la esclavitud. Ya les he comentado varias veces esto, ¿no? Que mucha gente, no sé, yo creo que te lo han dicho a ti, pero cuando te dicen, tú me hablas de libertad y Dios te prohíbe muchas cosas. Y me aviento el pasaje de Pablo cuando dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Le digo, yo puedo hacer muchas cosas, pero que me convengan es diferente. Tú puedes hacer muchas cosas, pero no te fijas si esas cosas que vas a hacer te van a producir algo bueno, ¿no? Como me decían, me acuerdo que antes de que me casara, voy a entrar ahí, te digo que estoy aventándome toda mi vida pasada. Antes de que, no, ya estaba en el Señor. Pero me acuerdo que muchos de mis compañeros de trabajo me decían, ay, qué aburrido eres, porque engañaban a sus esposas. No se da eso aquí, ¿verdad? Aquí en este país no se da, que engañan a sus esposas. Y de repente me decían, ay, tú no estás casado, ¿por qué no te avientas una canita al aire? Me decía, ¿cómo no? Y yo me acuerdo que en esos tiempos le decía, mira, todos nosotros fuimos diseñados con un propósito y todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para vivir y tiempo para morir, ¿no? Y le digo, yo estoy en el tiempo en el cual no estoy capacitado. Me acordé del doctor Chunga, ¿verdad? El capacitador, me acordé, es que me acuerdo de acordar muchas cosas. Pero no estoy capacitado, así se los decía, no estoy capacitado para poder casarme con alguien. ¿Cómo? No, se aventaban unas letanías, que no se las voy a decir, ¿no? Se aventaban unas letanías. Dije, no, pero cuando esté capacitado, Dios me dará luz verde para poderme casar. Y lo que tú quieres que yo haga, que no es correcto, o sea, no es correcto, pero o sea, Dios lo hizo, que ellos siempre me hablaban sobre la cuestión sexual. Eso es lo que siempre me hablaban. O sea, es correcto, pero no es correcto de la forma en la que tú lo haces. Y eso te va a causar problemas a ti. Yo estoy esperándome para el tiempo, para que cuando sea el tiempo yo pueda hacer lo que tú estás haciendo y que te va a traer culpa a ti, para yo no tener culpa. Eso es lo que me libra a mí, o lo que nos libra precisamente, que hacerlo de una manera correcta me libra ¿de qué? De la culpa, me libra de estar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora, si me cae, estás engañando a tu esposa, estás engañando a tu esposo, y si me caen, ¿qué voy a pasar? Y ahora es que es esto, y ahora es que es aquello, y ahora es que es el otro. Y platicaba precisamente sobre esta situación, y platicaba con un pastor y le decía, es que hay algo que ha puesto Dios, no estoy diciendo que yo, pero le digo, a mí Dios me ha puesto algo bien claro, y que es, al final de cuentas, es algo que pesa mucho en mí. Le digo, yo podría... todos tenemos la oportunidad, todos podríamos tener la oportunidad, pero no es correcto, vuelvo a repetirlo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? En esa parte. Le digo, yo podría tener la oportunidad a lo mejor de poder engañar a la pastora, a mi esposa, pero me pongo a pensar en las consecuencias, porque por un momento de placer, Satanás, destruyes todo algo que Dios construyó. Y no nada más, le digo, yo como ministro, no nada más es una repercusión con mi esposa o con mi hijo, sino yo como ministro tengo una responsabilidad en una congregación. Porque desafortunadamente eso lo hemos aprendido, ojo, no es que hayamos caído, no hemos caído, pero desafortunadamente hemos visto, hemos conocido
a otros ministros que han caído en eso. Y no nada más ha sido la destrucción de su familia, sino también muchas veces el lastimar a toda una iglesia. Y es algo que en mí está, lo tengo, o sea, cada vez que yo quiero cometer alguna burrada, alguna situación así, es algo que me retumba en mi mente y en mi corazón. Por un momento de placer vas a echar a la borda todo lo que Dios ha construido. Y eso no se lo dijo Satanás a Eva. Por un momento de placer. No se lo dijo así. Si hubiera sido claro como se lo dijo Dios, Dios sí se lo dijo claro: si comes de ese árbol, ciertamente vas a morir. Él fue claro. Satanás no. Satanás siempre te va a engañar y no te va a decir: esto que vas a hacer te va a alejar de Dios. Eso no te lo va a decir. Eso no te lo va a decir. La libertad, les ofreció libertad, pero les condujo a la esclavitud. Les dijo que no moriría, pero introdujo la muerte. Le mostró lo agradable del pecado, pero ocultó sus consecuencias. Y cuando nosotros leemos el pasaje de Santiago, vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios: sino que cada uno es tentado. Fíjense lo que dice aquí, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Dios dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahorita vamos a ver qué significa concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Pero escuchen lo que dice aquí al principio: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué? Lo busqué en un diccionario y la concupiscencia quiere decir ganas exageradas. La concupiscencia es ganas exageradas de satisfacer el deseo de cosas materiales y de deseos sexuales. La concupiscencia es las ganas exageradas, o sea, prácticamente no tienes control. O sea, y aquí que dice la palabra, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, o sea, cuando tú eres tentado, es porque antes algo ya el enemigo puso en tu mente. Ya lo puso en tu mente. Y son unas ganas exageradas, o sea, en pocas palabras, ya se concibió el pecado en tu mente y en tu corazón. Ya se concibió. Y lo único que te falta es que el enemigo te dé el último empujoncito. Órale, vas. Pero ojo, él no lo va a hacer nada más así porque sí, sino que aparte de ti, si tú vas a cometer algún acto, ¿sí?, alguna situación, no nada más te convenció a ti, sino también ya convenció a alguien más. Ojo, o sea, ya te convenció a ti, pero ya también convenció a alguien más. ¿Y que lo que es lo que hace? Manipula las cosas para que en esas dos personas, ya sea cualquier tipo de acto que vaya en contra de la voluntad de Dios, se haga, se dé a luz, se produzca. Por eso lo que te decía hace rato, si Eva hubiera dejado de escuchar a la serpiente, eso que la serpiente implantó en su mente y en su corazón no se hubiera concebido, no hubiera dado a luz. Si Eva hubiera rechazado desde el momento en que le dijo, cuando Satanás le pregunta, con que Dios les dijo, espérame tantito, sí, Dios me dijo, que él tergiversó las cosas. ¿Qué es lo que le dijo? Que no pueden comer de todos los árboles. ¿No le dijo Dios eso? ¿O sí? Solamente Dios dijo que solamente había un árbol del cual yo no podía comer. Si ella lo hubiera tenido en seco en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Ni tú ni yo estaríamos en esta situación.
estaríamos en otra situación totalmente diferente. Es lo mismo que sucede cuando tú concibes el pecado. Cuando tú concibes el pecado en tu corazón y en tu mente, cuando tú lo dejas que te esté endulzando el oído, tú lo permites y lo apapachas. Estás así como con tu muñeca de peluche, ¿no? Cuando estabas chiquito. Que agarrabas tu muñeco de peluche y decías, ay, este me gusta. Bueno, si no tenías para el muñeco de peluche tu almohada. Bueno, si no tenías para la almohada la piedra donde te acostabas allá, ¿no? Ay, la piedra donde te acostabas, ahí la agarrabas o lo que agarraras, ¿no? O sea, a lo mejor tenías otra cosa, ahí agarrabas la piedra. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues algo que te gusta, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Pues la apapachas, lo consientes, estás con todo eso. Y es lo mismo que pues, sucedió en ese momento. Pero ok, vamos a entrar en esa última parte. Ya. Tenemos obstáculos que no nos permiten en nuestras fuerzas poderlos vencer. Cuando nosotros concebimos o permitimos que el enemigo haya concebido en nosotros ese pecado, lo hayamos hecho caso, no permitimos precisamente que Dios pueda actuar de una manera más clara en cada uno de nosotros. Ajá. ¿Cuáles son esos obstáculos? Es importante eliminarlos si no sabemos cuáles son. Y Satanás se esforzará al máximo para que no comprendamos qué es lo que nos separa de Dios, imponiéndonos recibir la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces dices, es que no sé por qué peco. No sé si te ha pasado a ti, pero es que no sé por qué hago lo que hago. ¿Cómo que no sabes por qué haces lo que haces? ¿No? Y es como yo antes decía, ¿no? Antes de que conociera al Señor, tenía un problema de alcoholismo. ¿Era un pecado? Tenía un problema de alcoholismo. Y ahí muchos entrarán, porque muchos me decían, es que Dios en la Biblia dice, Él tomaba vino. Digo, sí, pero no era un vino adulterado. No era como hoy en día, ¿no? Que hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Pues le meten muchas cosas para que sea más placentero para ti. Y obviamente dice la palabra del Señor, toma vino. No te prohíbe eso, lo que te prohíbe es emborracharte. Lo que te prohíbe es emborracharte, ¿no? Esa parte. Porque hay muchos que tienen por costumbre, ya les hemos dicho muchas veces que tienen por costumbre tomarse una copa de vino cuando están comiendo, ¿no? Es más, el mismo Pablo le dijo a Timoteo, porque todos me sacan eso. Oye, pero, dije, no, que no leías la Biblia, ¿no? Dijo, lees lo que les conviene, ¿no? Pero le dicen, es que en la Biblia dice que hay uno. Digo, sí. Y le dijo por una cuestión estomacal, ¿no? ¿Sí? Hoy, ahorita no van a salir y van a decir, ay, estoy malo del estómago. Ahorita me voy a ir a curar. Pero bueno, entonces, debemos entender esto, lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo. Dice bueno, ahí está. ¿Sí me escuchan? Ok, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué dice? Dice que nuestras armas no son en la carne. Bueno, creo que ya no. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son en la carne. Dice, sino poderosas, ¿qué? En Dios para la destrucción de fortalezas. Ojo, cuando el enemigo ya implantó esa idea, si tú no la sacas en ese momento, la concibes, lo que empieza a constituirse ese pensamiento es en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? No estamos hablando de algo fuerte, no. Una fortaleza era un castillo, una mazmorra, un lugar donde se encarcelaba a la gente. ¿Y qué era cuál era el común denominador de eso? Que eran construcciones muy altas, muy gruesas,
¿Precisamente para qué? Si era un castillo, era para que los enemigos no pudieran penetrarlo de una manera fácil. Si era una cárcel, era un lugar para que los presos no se pudieran salir de una manera fácil. Entonces, cuando el enemigo ha construido, ha puesto ese pensamiento, esa idea en ti, si tú no la rechazas en ese momento y tú la sigues dando de alimentar, se convierte en una fortaleza. Lo que pasó en esos momentos con Adán y con Eva es que ellos, ¿cuánto tiempo pasó? Muchos teólogos manejan que Eva no nada más fue un día. La palabra de Dios nos dice que en el capítulo 3 que empezó a hablar con la serpiente, pero muchos teólogos manejan que no fue un día, sino fueron varios días en los cuales ella tenía una conversación directamente con Satanás. El pecado no se concibe de la noche a la mañana, el pecado se concibe cada vez que tú estás viendo, observando, escuchando algo que sabes claramente que no es conveniente con Dios, pero tú no lo rechazas, sino que le estás dando cabida en tu corazón. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Satanás está poquito a poquito, ¿sí? Ahora haz de cuenta que hay una fortaleza correcta, que es la fortaleza de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Poco a poco, con un desarmador, con algo, empieza poco a poco a tratar de hacer un agujero. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú no le permites, si tú no lo quitas de ahí, va poco a poco, hasta que lo implementa. Y eso puede concebirse en una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo, hasta que tú te convences de hacerlo. Entonces por eso aquí dice claramente, dice, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, las fortalezas del enemigo, dice, derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí debemos de entender vamos a ver algunos puntos. La palabra imaginación también puede traducirse como razonamiento o argumentos. Fíjense. ¿Quién de ustedes se ha puesto de repente así, está en un momento y se empieza a imaginar cosas? Tenemos la capacidad de imaginar, de concebir cosas en nuestro pensamiento. Muchas de las cosas que han sido creadas fueron creadas primero en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Esa silla fue creada por alguien que un día lo pensó, lo imaginó. Dijo, ay, mira, hay sillas de esta forma, sillas de esta. Bueno, ¿y por qué no yo creo otra silla de esta forma, con esta estructura, con este material, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero dice que la imaginación puede traducirse como razonamientos o argumentos. Ajá. Los obstáculos no son armas mundanas. No podemos producirlas nosotros mismos, las armaduras, pero son fuertes en Dios y capaces de derribar fortalezas. ¿Ok? Dice la palabra imaginación, dice, así pues la imaginación del versículo 5 que está en Génesis, dice que en 2 Corintios, son argumentos o razonamientos que se enaltecen contra el conocimiento de Dios, sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el manto de luz. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Cuando tú estás en la voluntad de Dios existe un orden. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios empieza a haber un desorden. ¿Por qué? Porque fue implementado por Satanás. Ese desorden automáticamente en esa área de tu vida crea un vacío. ¿Por qué? Porque todo vacío, ahora sí que Dios es el que llena todo, porque Él nos llena de su plenitud. Todo nuestro pensamiento tendría que estar enfocado en Dios. Pero cuando nosotros en un área de nuestra vida dejamos que Satanás ocupe ese espacio, lo que estamos haciendo es quitar a Dios de ese lugar, y ese lugar se queda vacío, porque solamente lo puede llenar Dios. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Ese vacío, él lo trata de llenar a través de una idea, de un pensamiento. Entonces, ¿pero cómo vino ese pensamiento? Por el desorden. Porque Dios te dio una orden. Dios le dio una orden a Eva y a Adán, que diga Adán. Le dijo, de todos los árboles puedes comer menos de uno. Y cuando llega Satanás, dice, ese orden no es correcto. El orden correcto es el que yo te voy a decir. Entonces en ese momento te quita el orden y te pone en un desorden.
y automáticamente te deja vacío. Esa decisión que tú tomaste te deja vacía. Y entonces ya no te sientes satisfecho, porque lo que antes te llenaba, ahora tú lo quitaste. Te deja vacío. Y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Te deja en tinieblas. O sea, ya no estando Dios, hay tinieblas. Ya no hay luz. Se fue de ti la luz que resplandecía en esos momentos. Bueno, en esa área de tu vida te dejan en tinieblas. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora, tú ponte, cuando se ha ido la luz en tu casa y de plano no ves nada, ¿cómo empiezas a andar? ¿No ves? Pero cuando quieres moverte a algún lugar, ¿qué es lo que haces? Ir tentando. ¿Qué es lo que hace Satanás? Ya te convenció, ya te dijo, haz esto, ya lo hiciste, estás en tinieblas. Tú en ese momento, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues buscar un foco, ¿no? Algo que, ese foco o esa luz es Cristo. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Te dice, no existe nada que te pueda alumbrar. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a andar por aquí? Camina a tientas. Prueba lo que hay en el mundo. Prueba los deseos. Prueba lo que yo implementé en ti. Pruébalo. Deja que crezca. Deja que crezca. Porque tú ya viste, porque te convenció que lo que Dios estaba haciendo en tu vida no era para ti algo agradable o algo que te produjera, entre comillas, gozo. Porque dice la palabra que la carne está en contra del espíritu y el espíritu está en contra de la carne. ¿Y qué dice? Y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos. Pero Satanás sí está tratando de que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Y entonces te empieza a decir, estás a oscuras. Y te dice Satanás, vete por aquí. Y te empieza a llevar por lugares o empiezas a tomar decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esos deseos, esas cosas que tú empiezas a tomar, en lugar de producir una paz, una tranquilidad, te empiezan a provocar cada día más culpa. ¿Y qué fueron lo que hizo Adán y Eva cuando Dios les habló? Dice que estaban desnudos y se sentían culpables. Y automáticamente fueron y trajeron hojas de ¿qué? De higuera para cubrir su desnudez. Eso es lo que vas a tratar de hacer. Cuando tú ya concebiste el pecado, ya desobedeciste a Dios y sabes claramente qué es lo que tienes que hacer, pero estás cegado, estás en tinieblas, no te deja ver claramente. Lo que va a tratar de hacer Satanás es decirte, vamos a cubrirlo de la manera en que yo te voy a enseñar. Y entonces en ese momento vas a tomar una decisión equivocada, vas a decir esto no es, entonces ¿a dónde voy? Voy a ir de este lado, y vas a ir a tomar otra decisión y no es, y vas a ir, pero ¿qué es lo que está haciendo? Tú mismo estás permitiendo que la fortaleza se esté construyendo. Tú mismo es el que estás determinando de qué tamaño va a ser la fortaleza del enemigo y qué anchura va a tener tú, no Dios. Satanás lo único que te está haciendo es dándote instrucciones. Te está dando instrucciones. Así de la manera en que Dios te dice, construye. Tienes que saber cómo edificar. Tú empiezas a ver un diseño en los cielos. Y Dios te dice, de esta forma, diséñalo en la tierra. Satanás te dice, hay un diseño. Pero no es el diseño de Dios, es el diseño que yo te voy a dar. Y vas a empezar a construir la fortaleza. Tú mismo estás construyendo la fortaleza. Tú mismo estás permitiendo, tú mismo es el que estás determinando de qué tamaño va a ser y de qué grosor va a ser. Eso es lo que tú y yo estamos determinando cuando no obedecemos a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el manto de luz con el que Dios les había rodeado, su manto de justicia. Sabían que estaban desnudos, habían perdido el poder y la presencia de Dios, lo que resultó en una relación diferente con Dios y entre ellos, y se hicieron vestiduras de hojas de higuera para cubrirse. Ojo, ¿por qué Satanás actúa en ti? Porque tú le diste la autorización. O sea, tú lo autorizaste. Tú le estás autorizando a hacer esa construcción. Él no va a construir nada si tú no se lo permites.
Y la fortaleza va a ser grande y va a determinar el tamaño que tú decidas. ¿Por qué le echamos? Y muchas veces le echamos la culpa a Satanás y decimos, es que ese cochino Satanás, espérate, llega Satanás y te dice, yo nada más te estoy dando instrucciones, tú me estás obedeciendo. Tú me estás obedeciendo. ¿Cierto o no es cierto? Entonces él nada más llega y te dice, él no te está obligando. Él te dice, ya implementé lo que yo quería. Ya tengo una forma de manipularte. Ahora, haz lo que yo te digo. ¿Y qué hacemos? Vamos como borreguitos ahí. Vamos como borreguitos a construir lo que él nada más nos está instruyendo. Él te está instruyendo, pero le has dado la autorización. Le has dado la autorización. Él no va a poder construir nada si no le has dado autorización. Tú se la autorizaste. ¿Y qué es lo que hizo Adán y Eva? Le autorizaron a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Ok, estaban bajo mi autoridad. ¿Fui yo? Ah, ya sueno. Ya sueno, ¿no? ¿Tú le dices autoridad? Entonces, como no estás bajo mi autoridad, Dios le dijo a Adán y Eva, no quisieron estar bajo mi autoridad, los tengo que sacar. Y cuando los sacó, ahora estaban bajo otra autoridad. Aquel que dice es que yo soy rebelde. Ay, me sonó como una canción. Una comedia que salió hace como 22 años. Y todos los niños la cantaban. Bueno, lo que eran niños en aquellos tiempos. Ahorita ya no son niños, ¿no? Todos los jóvenes la cantaban. Pero fíjate cómo es Satanás. Tú lo tomas como algo inocente. Y cantaban todos, y soy rebelde. La verdad, los que se rieron ya saben lo que saben. Pero estabas tú declarando. O sea, Satanás es sutil, pero a veces nos dicen a nosotros religiosos. Pero él obviamente lo que va a tratar de Satanás es precisamente de convencerte que no, o sea, eres un religioso. ¿Cómo permites eso? ¿Cómo te permites aquello? Y cantabas y cantabas y cantabas. ¿Qué estabas haciendo? Declarando y declarando. Vuelvo a repetir, tú estabas construyendo tu propia fortaleza. Tú estabas construyendo tu propia mazmorra. La estabas construyendo. Cada vez que estabas ahí, llegabas y ponías un ladrillito. Y otra vez volvías a verlo y otra vez construías otro ladrillito. Y llegabas otra vez y otro ladrillito. Y de repente, ya cuando te diste cuenta, decías, ya no tengo salida. ¿Por qué pasó esto? No me di cuenta. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan qué es lo que le dije hace rato? Satanás lo que va a hacer es confundirte para que no sepas cuál es la raíz que él puso para que eso fuera creado en tu corazón. Pero, ¿cómo lo hizo? Poco a poco. Es sutil, vuelvo a repetírtelo, es sutil. No te lo va a decir así, no va a llegar. Cuando te digo las películas, las películas de terror, te muestran, ¿no?, a los chamuquines y te muestran ahí que el demonio y que esto y que pueden más y te llevan a sacerdotes y no pueden y esto y el otro y aquello y te lo muestran feo, ¿no? Te lo muestran feo y hasta que la cabeza se le da vueltas y todo, que eso también sucede, pero Satanás no se te va a presentar así. Satanás se te va a presentar de una manera sutil, agradable, algo que te agrade para que él pueda construir. Es más, él te va a decir, ni me hagas caso, yo construyo, tú no me hagas caso, tú sigue con tu vida. Que en lo que yo ya tomé autorización, mira, tú sigue con tu vida y cuando quiera algo te lo voy a decir y tú vas a ponerle el otro ladrillito. Y vas a seguir con tu vida y te voy a volver a jalar y otra vez vas a construir el ladrillito. Y sigue con tu vida, tú sigue. Satanás te dice, tú sigue con tu vida, no te preocupes. De mí no te preocupes. ¿Sí? Y poco a poco, ¿qué es lo que va a hacer? Te va alejando y te va alejando. Llegas un momento en que tú dices, es que ya no tengo satisfacción en la iglesia. Ya, ¿para qué pararme temprano? ¿Para qué ir a los cursos? ¿Para qué ir a escuchar la palabra? ¿Para qué ir a alabar? Y luego te empieza a vender la idea de que podría ser mejor en otro lugar. Es que ya no estoy de acuerdo con el pastor, ya no estoy de acuerdo con esto, ya no estoy de acuerdo con aquello.
Obviamente, cuando Dios te habla y te dice unas otras cosas, pues obviamente tenemos que, pero que sea Dios, no que sean tus deseos. Y ya voy a terminar porque ya se me están durmiendo. Voltea con tu vecino y vele la cara de dormido, si está dormido o no está dormido. Ok, vamos a terminar, ya vamos a acabar. En nuestra condición pecaminosa, cuando estamos pecando, inventamos nuestras propias armas o fortificaciones para protegernos. Un mecanismo de defensa se define como cualquier proceso mental. Fíjense lo que dice, un mecanismo de defensa se define como cualquier proceso mental, generalmente inconsciente, que incluye la negación. O sea, te preguntan, oye, ¿y por qué no has venido a la iglesia? No, es que no he tenido tiempo. Poco a poco empiezas ahí con tus cosas, ¿no? Dice, empiezan con la negación, la proyección, la racionalización, que ¿qué es lo que hacen? Proteger al ego. Voltea con tu vecino y volteale y dile, ¿tú tienes ego? Todos tenemos un ego. Dice el proceso, dice que protege el ego de la vergüenza, la ansiedad, el conflicto, la pérdida de autoestima u otros sentimientos o pensamientos inaceptables. En pocas palabras, dice, aquí me llamó mucho esta parte, es un mecanismo de defensa que se define como cualquier proceso mental. Cuando tú no te quieres acercar a Dios, tú empiezas con un mecanismo de defensa. Empieza el enemigo a poner en ti argumentos. ¿Para qué? Para que no dejes el pecado. El enemigo empieza a ponerte argumentos, es un mecanismo. Fíjense, ¿han visto un mecanismo? ¿Qué es un mecanismo? Bueno, vamos a ponerlo así en los coches. Tienen un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Tienen un motor, tienen bujías, tiene todo eso. O sea, es todo un proceso. Es todo un proceso que manejas. Entonces, en tu mente empiezas a producir ideas, excusas, argumentos. Todo eso se empieza a procesar antes de que tú te alejes de Dios. O sea, todo es todo un proceso, todo un proceso, todo un proceso. No es de la noche a la mañana, sino tú empiezas a concebir. Dejas de venir a la iglesia. ¿Por qué? Es que el hermano me vio feo. Es que el hermano que me saludaba ya no me saludó. Es que ya no me gustó la alabanza. Ay, qué exagerados eso de que empiezan alabando y están saltando. Ay, qué exagerados aquellos que están aplaudiendo. Todo eso es un proceso, es un mecanismo que si tú no lo va a seguir creciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Haz de cuenta que es un motor de coche. Tú empezaste con las bujías en tu cabeza y de repente ya compraste los cables y ya compraste, y de repente en tu mente, haz de cuenta que en tu cerebro así empieza a ver cómo empiezas a construir un motor hasta que el motor ya está hecho. ¿Y qué es lo que falta? Pues echarlo a arrancar, ¿no? Y es cuando te dices, no, ya no, y te vas. Te alejas primero de Dios. Eso es lo primero. Te alejas primero de Dios, no de la iglesia. El propósito de estos mecanismos de defensa es protegernos principalmente de las cosas negativas con las que tenemos que lidiar como consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que haces? Ya pecaste. Trato de acallar mi culpabilidad, ¿no? Trato de acallar mi culpabilidad. ¿Cómo lo trato de justificarme? Me voy a tratar de justificar. No, es que no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no has leído la Biblia? Es que no tengo tiempo. Trabajo tanto y llego bien cansado. Estoy bien cansado porque tengo un buen de trabajo, tengo un buen de responsabilidades, tengo un buen de esto y tengo un buen de aquello. O sea, es un mecanismo de defensa. ¿Por qué no lees la Biblia? Pero de repente tú dices, es que no tengo tiempo para nada, tengo muchas cosas que hacer, y de repente abres el Facebook y de repente ves una publicación. Ay, aquí yo en tal lado, ay, aquí yo en tal lado, ay, yo aquí en tal lado. Me dije, ay, qué buena forma de ocupar su tiempo.
Pero cuando le dices, ¿has leído la palabra? No tengo tiempo. Es más, casi hasta vas al baño nada más porque no puedes sacar tus fotos así, pero estás aquí, ¿no? Pero ese es un punto, o sea, y yo he conocido precisamente, a mí muchas veces, y yo lo digo y no por vanagloria, pero eso yo lo aprendí de un varón, que al final de cuentas es mi cobertura, porque antes muchos decían, es que no tengo tiempo, es que tengo esto, tengo el otro, pero yo lo aprendí del apóstol, yo empecé a verlo, o sea, dije, él está casado, se casó, tiene trabajo, tiene hijos, tiene esto, tiene aquello, y viene a la iglesia y ministra, y predica, y ora, y es cuando digo, chis, ¿qué tiene de diferente un varón de Dios o una mujer de Dios a alguien que viene a la iglesia y que me dice que no tiene tiempo? Porque me dicen, es que tengo hijos, es que tengo esto, y es que tengo esposa, y es que tengo el otro, y es que bla, 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 bla. Todos decimos muchas veces eso. Y yo fue cuando lo aprendí, yo dije, yo no tengo ningún pretexto. No tengo ningún pretexto para decir que no tengo el tiempo. Tengo el tiempo. Pero lo que nos sucede es que no sabemos. Bueno, uno de los engaños de Satanás es que no te enseña a administrar el tiempo. Porque en los tiempos de ociosidad para descansar, los ocupas precisamente para estar en tus redes sociales. O para agarrar y decir, voy a ver la televisión. Porque esos son tus tiempos de ocio. No son tus tiempos para Dios, son tus tiempos de ocio. ¿Sale? ¿Ok? Pero bueno, vamos a terminar. Entonces, precisamente es cuidarnos, o dice, protegernos de las cosas negativas con las que tenemos que lidiar por la consecuencia del pecado. Protegemos nuestro ego, protegemos nuestro orgullo, que es la raíz del mismo problema. Y terminamos con esto. Primero, para regresar a esa comunión con Dios, o para desechar todos esos argumentos del enemigo, hay que reconocer que hemos pecado. Si no hay reconocimiento, no hay cambio. Si yo no reconozco que estoy en pecado, no va a haber cambio, no va a haber cambio en mi vida. Hoy en día, desafortunadamente, a las personas que pecan, que son alcohólicas, bueno, que caen en el alcoholismo, caen en la drogadicción, o que tienen un pecado sexual, no les llamamos pecado, les llamamos que tienen un problema. Pero lo primero que yo tengo que reconocer es que es un pecado, que va en contra de la voluntad de Dios. O sea, yo tengo que reconocer que soy un pecador. Yo cuando llegué a la iglesia, yo era un alcohólico en esos tiempos, tuve que reconocer que era un alcohólico. No como hoy en día, es una enfermedad, es que estás enfermo. ¿Cómo tratamos de justificar precisamente para no caer a la raíz del problema, que es el pecado? Es que tienes un problema en la cuestión sexual. Tienes un problema, vamos a ver cómo lo arreglamos. No, estoy pecando en contra de la voluntad de Dios. Yo soy un pecador y necesito arrepentirme. Estoy reconozco. Dice la palabra, dice, cuando yo reconozco que soy débil, Él se fortalece en mí. Y eso es lo primero que yo tengo que reconocer. Hay que reconocer nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos sinceramente. Y cuando hablamos de arrepentirnos, no es remordimiento, porque una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Si yo tengo remordimiento, ¿qué va a suceder? Es un mecanismo de defensa. Mi remordimiento es un mecanismo de defensa para no arrepentirme. ¿Por qué? Porque me siento mal en el momento, porque no lo quiero cambiar. Es tan satisfactorio para mi carne que lo quiero seguir haciendo. Entonces puedo en el momento decirlo, pero voy a volver a caer. ¿Ok? Confesar nuestro pecado. Me arrepiento, Señor, te confieso mi pecado. He cometido y te he fallado. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se fue, gastó el dinero, pero llegó un punto de que dijo, volvió en sí. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. O sea, confesó su pecado. He sido un pecador, confieso mi pecado. Necesito confesar mi pecado. Creer, ahora ya que confesas tu pecado, cree en el sacrificio de Jesús. Eso es lo importante. Ya lo confesé, pero ahora reconozco que Él murió por mí. Que Él murió precisamente por mi pecado, y que ahora soy libre. Abandonar el pecado y regresar a Dios.
¿Qué es lo que implica esto? Tú no tienes la fortaleza, pero si te fortaleces en Cristo, Él te va a dar la fortaleza para no volver a caer en ese mismo pecado. Y por último, y te voy a pedir que te pongas de pie. Y con esto vamos a concluir, vamos a orar para terminar. El último es una de las cosas más importantes. Dice la palabra del Señor, no mi palabra, la palabra del Señor, que nosotros debemos de permanecer en comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 4, dice: separados de mí, nada podemos hacer. Nada. Todo esto que me acabo de aventar solamente para terminar diciendo, y es lo más importante, no separarnos de Él. Y todo argumento, te lo dije, ya con eso termino, todo mecanismo, todo argumento que se levante, o sea, que no me permita cumplir con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Primero, buscarlo a Él, tener comunión con Él, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo, congregarme, ¿sí? Orar, amar, gozarme, el fruto del Espíritu, en pocas palabras. Si yo no estoy tratando, no estoy actuando en eso, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque hay mecanismos que se empiezan a manejar. Cuando yo soy el primero que empieza a juzgar a mi hermano, ¿yo tengo la autoridad para juzgar? Yo quiero ser juez y parte. Yo quiero señalarlo por sus errores. Yo quiero decir que es una persona hipócrita. A mí no me consta eso. Pero cuando yo lo estoy haciendo, entonces en ese momento yo estoy tratando eso. Hay un mecanismo de defensa. Hay un mecanismo que se empieza a producir en mí, que va en contra de la voluntad de Dios, y ese mecanismo lo que va a hacer es alejarme de Él. Y ese mecanismo va a empezar a producir una fortaleza. Lo que te voy a pedir es que antes de que ese mecanismo se convierta en una fortaleza, en algo tan grande, lo deseches de tu corazón. Lo deseches de tu corazón. En el momento en que algo vaya en contra de la voluntad de Dios, automáticamente dice la palabra: llevar todo pensamiento cautivo. ¿Qué es cautivo? Sujeto. O sea, que lo llevemos delante de la presencia de Él y lo pongamos bajo sus pies. Eso es lo importante, no lo importante otra cosa. Podemos tener muchos mecanismos de defensa, pero ningún mecanismo de defensa nos va a llevar a la voluntad, no nos va a llevar a la comunión con Cristo. Solamente es Cristo. Es Cristo. No es otra cosa. ¿Todos y cada uno de nosotros cometemos errores? Sí. ¿Todos y cada uno de nosotros estamos en procesos? Sí. ¿Todos debemos de pasar por diferentes procesos? Sí. Dios conoce qué hay en tu corazón. Pero dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero lo que siempre terminamos con eso, pero a mí me gusta más el siguiente, lo que dije. Dice: para los que fueron llamados conforme a su propósito. ¿Tú fuiste llamado al propósito de Dios? Entonces, si fuimos llamados al propósito de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar en el proceso. Y el proceso no es fácil, porque hay muchas cosas que tú deseas en tu carne. Y no me van a decir que no, porque si no me van a volver mentiroso a mí. Pero hay cosas en tu carne que van en contra de la voluntad de Dios. Y que esos son los procesos en los cuales Dios te va a empezar a trabajar contigo. Necesita hacerlo. Necesita hacerlo, porque si no lo hace, no te perfecciona. Para perfeccionarte tienes que pasar por el desierto. Y entonces así de que, ay no, 40 años, no te preocupes. No son 40 años. Que en aquellos tiempos vivían muchos años. Ahorita ya, yo me espero 40 años y quién sabe si todavía siga en la tierra, ¿no? No, pero son procesos que nos enseñan. Entonces debemos de permitirle al Espíritu Santo que trabaje en esos procesos. Pero quiero que te quedes con esto. El enemigo va a utilizar un mecanismo de defensa.
cuando ya implantó el pecado, va a utilizar un mecanismo de defensa para que tú no reconozcas el pecado, tu pecado. Y si tú permites que ese mecanismo de defensa esté ahí, se va a convertir en una fortaleza. Y esa fortaleza la determinas tú. Determinas de qué tamaño y de qué anchura y qué tan fuerte es. Pero el único que puede derribar esa fortaleza es Cristo. Es el único que la puede derribar. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo, confesando nuestro pecado y buscándolo a Él. ¿Te puedes venir tantito nada más? Nada más, no te voy a hacer. Cuando nosotros pecamos, préstame tu mano. Cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es, suéltate, bueno, nada más separa tu mano de mi mano, no, nada más ábrela. Lo que hacemos nosotros cuando nosotros pecamos es hacer esto. Pensamos que nos soltamos de Dios. Te podrás haber soltado tú, pero Dios no te ha soltado. Tú pensarás por tu pecado y el enemigo te va a tratar de convencer que ya Dios no se acuerda de ti. No es cierto. Él nunca te ha dejado. Tú lo soltaste en la mano, pero Él nunca la ha soltado de ti. Y eso es en lo que confiamos nosotros. Gracias, Dios. Eso es lo que confiamos nosotros. Así es que cierra tus ojos y vamos a terminar orando. Si tú hay algo en lo cual necesitas trabajar, hay muchas formas. Principalmente es comunión con Dios, pero hay muchas otras formas que nosotros como cuerpo de Cristo, como congregación, como iglesia, Dios nos ha dado precisamente para poder trabajar. Porque tú no estás solo. Hay todo un equipo, hay toda una iglesia, hay todo un cuerpo de Cristo que precisamente está trabajando. Que precisamente Dios ha implementado procesos, cosas para que podamos trabajar y para que tú puedas gozar de esa libertad que solamente puede dar el Señor. Así es que si hay algo en lo cual tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios. Si hay algo en lo que el enemigo te convenció, dile en esos momentos: lo ato y llevo todo ese pensamiento y ideas cautivo debajo de los pies de mi Señor. Díselo así: lo llevo cautivo delante de los pies de mi Señor. Y ya no tiene ninguna autoridad más que solamente Cristo en mi vida. Y empieza a decirle: ahora la luz de Jesús empieza a resplandecer en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón. Declaro que todo desorden que hay en mi vida en estos momentos es puesto en orden a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Y soy transformado de gloria en gloria, de victoria en victoria, para llegar a la estatura del varón perfecto, que es mi amado Señor Jesucristo. Lo declaramos en fe, Padre, porque yo sé que tú lo estás haciendo. Y yo sé que tú, Padre, no nos dejarás solos, sino que al contrario, como lo dice tu palabra, y así lo declaro en fe creyéndolo, que tú estarías conmigo todos los días hasta el fin de este tiempo. Y Señor, no caminamos solos, sino que estamos contigo. Y que por más que el enemigo nos quiera engañar, Padre, tú nunca nos vas a soltar, tú nunca nos vas a dejar, sino que al contrario, tú nos sostendrás y nos levantarás para seguir caminando conforme al propósito que tú nos has dado en esta tierra y para tu gloria y tu honra. Te damos gracias, Padre, hoy y siempre, en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén.